positiva, el transporte y la distribución de energía, que ya hemos visto en una clase pasada. Tenemos pues la central generadora, las líneas de transmisión, la subestación y la línea de distribución. Todas estas son redes eléctricas, ¿no? Ese es el objetivo, que son redes eléctricas, el cual pues va a ser posible que la corriente eléctrica llegue a nuestro hogar, ¿no? Vamos a tener, jóvenes, que para poder aumentar o disminuir el voltaje, vamos a utilizar pues de cables o de redes eléctricas, ya sean de alta tensión, luego van a ser reducidas. ¿Gracias a quién? Gracias a los famosos transformadores. Y gracias a estos transformadores, esto va a ser posible que llegue la energía eléctrica a nuestra casa. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da? Eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver nuestra actividad 8, que son los conductores eléctricos o los tipos o clases de redes. Bien, miren, jóvenes, nosotros aquí en Lima vamos a tener, como observaron en el video, un transformador. Y gracias a este transformador vamos a tener redes eléctricas aéreas y subterráneas. Pero aquí en Lima ya sabemos que a nuestra vivienda llega pues 220 voltios, ¿no? Que nos lo envía la empresa generadora de electricidad o comercializadora de energía eléctrica, y llega a nuestra vivienda. Y nosotros vamos a tener un medidor monofásico o un medidor trifásico. Ahora, en Lima, nosotros vamos a tener que este transformador que está aquí al lado izquierdo, ¿no? El secundario de este transformador va a tener un punto común, y este punto común va a ir a tierra. Ahora, vamos a tener, como les decía, un sistema monofásico y trifásico. ¿Qué quiere decir monofásico o medidor monofásico? ¿Y qué quiere decir medidor trifásico? ¿Quién me puede decir, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué nos dice medidor monofásico y medidor trifásico? He escuchado que el trifásico lo utilizan, por ejemplo, para el uso de maquinarias, ¿no? Y otros. En cambio, el monofásico es más como para vivienda. Ya. Por ejemplo, Pedro Sotelo me pone monofásico 2 líneas y trifásico 3 líneas. Pero hay una palabrita que es bien práctica y casi la gran mayoría de nosotros, profesor, sabemos. buenas noches. Buenas noches. ¿Se refiere al número de fases con lo que cuenta cada uno de los suministros? Exacto, ya me ganaste la explicación, ¿no? Porque, miren, mono es una fase, o sea, mono es 1, ¿no? Mono es 1, tri es 3, y cuando hace referencia a la palabra fásica, hace referencia a las fases, ¿no? Pero en realidad, aquí en Lima, nosotros tenemos una conexión bifásica, porque vamos a tener 3 conductores, ¿no? 3 conductores de acometida. ¿Estamos? Y de estos 3 se agarran 2 o se cogen los 3. Pero también vamos a tener lo siguiente. Miren, cuando nosotros tenemos una red de 4 líneas que sale del secundario del transformador, vamos a tener que del secundario van a salir 3 fases, que estas van a ser pues R, S y T,
o pueden ser también, ¿no? Puede ser L1, S puede ser L2, T puede ser L3 y N sigue siendo N, ¿no? Neutro. ¿Y por qué se le da estas denominaciones? Esto corresponde a la denominación americana y a la denominación europea. Y nos habla de dos tipos de tensión. Ahora, L1, L2 y L3, estos tres son fases, ¿no? Fases en lo que es redes. Van a ser las fases. Y la línea N es el neutro. ¿Y de dónde sale? Pues va a salir de la unión del secundario del transformador, de la unión, ¿no?, del bobinado secundario, sale la línea N. Y este tipo de conexión me va a permitir tener dos tipos de voltaje. Un voltaje de 380 y un voltaje de 220. ¿Y cómo voy a tener 380 y cómo voy a tener 220? Y aquí sí se cumple lo que es monofásico y trifásico, ¿no? Yo voy a tener un monofásico, miren muchachos, un monofásico, mono, porque yo voy a agarrar neutro, ¿no? Neutro, la línea N, observen aquí donde dice conexión monofásica, neutro, con cualquiera de las fases, con una fase. Por eso que se dice monofásico, una fase, ¿no? Y yo voy a tener aquí en la conexión monofásica una tensión con respecto a neutro de 220 voltios. Esto se utiliza mucho en provincias. Y yo voy a tener otro tipo de conexión que va a ser la conexión trifásica. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener L1, L2, L3 y mi línea neutra, pero aquí yo voy a tener dos tipos de tensión. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo agarre el conductor neutro, con cualquiera de estas tres fases, puede ser R, S o T, yo voy a tener 220. Pero si yo cojo la fase R con S, voy a tener 380. No voy a tener 220, ¿no? Y si yo cojo T con R, igual voy a tener 380, ¿no? Voy a tener 380. Esa es la diferencia. Y mucho se utiliza esta conexión trifásica en las empresas. En las empresas, de repente hay muchos que laboran en una empresa eléctrica o en una industria. Las maquinarias no funcionan a 220 voltios, sino funcionan a 380 o 440 voltios. Pero el sistema de iluminación, los equipos de oficina y pequeños artefactos trabajan a 220. Entonces es necesario que también tengamos ese tipo de tensión, ¿no? Y de igual manera vamos a tener que los conductores eléctricos de las fases van a estar identificados de un color. El conductor neutro va a estar identificado por otro color, y también tenemos la línea tierra o la puesta a tierra, que está identificado por otro color, ¿no? Ya como les he dicho, vamos a tener las redes aéreas, las redes subterráneas, y esto pues vamos a tener que a estos conductores se le va a designar según los códigos de colores de la norma europea y americana, ¿no? En el sistema europeo, vamos a hablar de la norma IEC, vamos a tener que las fases, ¿no?, van a estar identificadas como L1, L2 y L3. Y en la norma NEMA, el sistema americano,
con las letras R, S y T. Hoy en día se está utilizando mucho, o estamos utilizando, la norma IEC, la norma americana. Si ustedes pueden observar, en muchos accesorios eléctricos aparece la letra L y la letra N. ¿Por qué? Porque es para un sistema monofásico. Un tomacorriente tiene la línea L y la línea N, ¿no? Tiene una línea que es línea neutra y la otra línea va a ser la línea L. Y esto lo van a poder observar en todos los accesorios, como por ejemplo soquetes, interruptores y dispositivos eléctricos. Van a venir marcados con esta denominación. Y el conductor PE, que es el conductor de protección. Anteriormente las líneas venían pues marcadas con R, S y T, que es el sistema americano, pero es válido también hoy en día. ¿Estamos, muchachos? Ahora, ¿qué quiere decir la norma IEC? ¿Y qué es la norma NEMA? La norma IEC es también conocida por su sigla en inglés International Electronic Commission, y es una organización de normalización en los campos eléctrico y electrónico y tecnologías relacionadas. En cambio, la norma NEMA es una organización para la normalización con sede en Washington, en Estados Unidos, que publica una serie de estándares técnicos, y ella misma va a certificar sus productos, ¿no? Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. Miren, según los tipos de norma, el aislamiento de los conductores pueden variar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que en la norma IEC, luego vamos a pasar un videito, los conductores de fase, me refiero a L1, L2, L3, pueden ser color marrón, negro o gris, ¿no? El conductor neutro va a ser de color azul o celeste, y el conductor a tierra es un conductor verde con franjas amarillas. Y en la norma NEMA vamos a tener pues que las fases van a ser rojo, blanco y negro, y el conductor neutro va a ser blanco, y la línea tierra va a tener la misma característica, verde con color amarillo, ¿no? Es un cable verde con franjas amarillas. Entonces vamos a tener aquí una red. ¿Por qué me refiero a red? Porque nosotros, miren jóvenes, cuando hablamos de una red aérea o una red subterránea, van a ir una serie de conductores, una cantidad de cables que van a venir de las subestaciones, y esto viene de las ciudades. Estos cables pueden ser 2, por lo general son 3, pueden ser 4, etcétera. Pero también en casa vamos a tener una red. Yo en mi casa voy a tener una red, y ustedes en su casa van a tener una red, ¿no? Cuando ustedes no sé, han observado el tendido eléctrico de su vivienda, por ejemplo de tomacorrientes, ¿cuántos conductores pasan por la tubería de sus tomacorrientes, jóvenes? No sé si alguno de ustedes me puede decir cuántos conductores salen de su llave térmica hacia todo el sistema de tomacorrientes. Dos cables, profesor. Son dos cables, profe, dos cables, pero dos cuando cables. tiene tierra son 3. Exacto, ¿no? Esa es una red de 2 cables, o una red de 3 cables o conductores, ¿no? Vamos a tener que
una va a ser fase, la otra va a ser neutro, y vamos a tener la línea tierra que también se incluye. Esa es una red, ¿no? En una empresa yo puedo tener diferentes tipos de red, así como en mi casa. Ustedes están observando aquí en pantalla, yo puedo tener una red, miren, observen acá, una red trifásica. Esta es una red trifásica. Pero ¿cuántos cables observan ustedes aquí en la pantalla? Cuatro. Cuatro, ¿no? Cuatro. Al hablar de tri es que L1, L2 y L3 son fases. Esto se refiere, como dijo su compañero, tres fases. Y estas son líneas de alimentación. Y vamos a tener un conductor neutro, que es un cuarto cable. Ahora, esta red es una red trifásica, pero ¿de cuántos conductores? ¿De cuántos cables? 4 conductores, De profesor. 4 conductores. Muy bien. 4 conductores o cables, ¿no? Voy a ponerlo acá. 4 conductores. De 4 conductores, ¿no? Ahora yo voy a tener así diferentes tipos de red. Por ejemplo, voy a tener un sistema de 5 líneas. Vamos a tener pues L1, L2, L3, mi línea neutra y mi conductor de protección o línea tierra, que es un sistema de 5 líneas o 5 cables, ¿no? Pero esta red que estoy encerrando con azul, miren, esta red de acá arriba, ¿qué tipo de red es? ¿Monofásica o trifásica? Trifásica, profesor. Trifásica. Lo que Trifásica. predomina es, esta es una red trifásica de 5 cables o líneas. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Luego yo voy a tener pues otros tipos de red. Por ejemplo, acá abajo tengo la que voy a encerrar con rojo. Tengo L1, L2, L3 y neutro. Este es un sistema o una red de ¿cuántas líneas? De 3 líneas trifásicas con 4 conductores, profesor. Esta es una red trifásica de 4 líneas o 4 conductores. Muy bien, ¿no? Ahora, este es el tendido de cables que se puede dar en una vivienda, se puede dar en una empresa, ¿no? Y por lo general, en una vivienda, ¿cuál se va a dar? ¿Cuál de estas 4 líneas se va a dar? La primera, a ver, miren, la primera, La cuarta, profesor. la segunda, la tercera o la cuarta. Ya me dijeron, ¿no? La cuarta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? La cuarta, ¿no? Profe, la cuarta. La cuarta. Línea neutro y puesta en tierra de protección. Sí, muy bien. ¿Por qué? Hoy en día, jóvenes, miren, nosotros tenemos en casa un medidor monofásico. Yo para mi sistema de iluminación voy a tener que pasar 2 líneas, ¿no? Y si soy más precavido, le paso el conductor a tierra, no le paso. Pero para mi sistema de tomacorrientes, sí o sí voy a tener que pasar la línea L, que es una fase, la línea N, que es mi conductor neutro, y mi línea tierra. ¿Esto se cumple o no se cumple? Y esto es lo que exige, pues, INDECI, ¿no? A todos los negocios, especialmente cuando tenemos o tienen un sistema, tienen su sistema de puesta, perdón, en su circuito derivado de tomacorrientes, siempre le piden a los tomacorrientes que tenga pues una puesta a tierra, ¿no? Exacto. Juan Carlos me dice si se cumple, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí vamos a ver el siguiente cuadrito.
Este es un cuadro, jóvenes, que también está en la ficha de tarea. Todavía no hemos terminado la clase, por si acaso. Está en la ficha de tarea. Va a aparecer la red, ¿no? Una red puede ser L1, N y P. Y al costadito tenemos un recuadro donde dice representación o dibujo. Red y el sistema. Ahora, en la representación o dibujo tenemos L1, va a ser fase, N por un color celeste, que va a ser el neutro, la línea P, que va a ser un verde entrecortado, y aquí tenemos que la red o sistema va a ser pues una red monofásica de 3 líneas o cables, ¿no es cierto? Bien, a ver, un voluntario para el segundo. Un voluntario. Ya, Pedro Lucio me dice, L1, ¿qué va a ser? Pero no tienes audio, Pedro. Ese es el problema. Profesor, Ya, a ver. yo le ayudo, profesor. Ya, a ver, adelante. Disculpa, Pedro. A ver, adelante, David. L1. L1 es una fase. Una fase. L2. L2 va a ser una segunda fase. L3. Muy bien. La tercera fase. Ajá. Y Y P. PE entrecortado verde porque ese es el puesta a tierra. Muy bien. Sí. Va a ser una red trifásica de 4 líneas o cables, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, esto se puede dar, miren, este se va a dar especialmente para todos los que tenemos o tienen un medidor trifásico de 220 voltios. Este es un solo voltaje. ¿Estamos? Esto es lo que tenemos nosotros o conocemos nosotros, ¿no? Lo que dijo Elizabeth, su compañera Elizabeth, un medidor trifásico. A nosotros nos dan L1, L2, L3 y nosotros ponemos la línea de tierra para protección de las personas y también de las maquinarias. Y otra red, a ver, otro voluntario va a ser L1, L2, L3, N y P. Vamos a tener que L1 es fase. Sí. A ver, adelante, ¿quién me quiere ayudar? L2 fase también, profesor. Ya, muy bien, L3 fase. muy bien, N es neutro de color azul. ya, muy bien, P es puesta a tierra de verde entrecortado. así es. Ser una red trifásica de 5 líneas o cables. Ah, exacto. Aquí en esta red, 5 conductores o cables. claro, esta red, miren muchachos, cuando hablamos de una empresa X que tiene maquinaria que trabajan pues a 440 o 380, esta empresa va a solicitar a la empresa generadora una media tensión y la empresa va a tener su transformador. Este transformador, pues el secundario del transformador me va a permitir obtener la línea neutra y yo voy a tener dos tipos de voltaje y a veces va a haber tendido esto, ¿no? 3 líneas, 4 líneas o hasta 5 líneas, y especialmente el conductor neutro se va a identificar porque el aislamiento del cable es celeste o blanco, ya, o blanco. Hay que tener en cuenta eso. El conductor a tierra es pues un conductor verde con franja amarilla, ¿no? Bueno, la tarea de actividad es en base a la siguiente ficha de tarea que nos dice, ¿no?, que ustedes van a representar la red o lo van a dibujar tal como lo han visto en el ejemplo anterior y luego responder algunas preguntitas que vamos a ir explicando a continuación, ¿no? Ahora, yo les digo lo siguiente, miren, vamos a tener algunas normas el cual nos pueden aparecer
lo siguiente, miren, ve, los conductores para lo que es puesta a tierra pueden ser de color verde, verde con una franja amarilla, ¿no? O amarillo con franja verde. Eso me representa la línea tierra o conductor de protección. El conductor neutro, según las normas, puede ser el aislamiento del cable blanco o celeste, ya, o azul, dependiendo de la norma NEMA, ¿no? Y vamos a tener que nuestras líneas de fase pueden ser negro, las tres pueden ser negro, pueden ser gris, o puede ser negro, rojo y celeste. Esto va a variar, y también va a variar lo que es el código de utilización, ¿no? Aquí en el Perú. Vamos a observar un videíto, jóvenes, sobre los colores de los conductores. Espero que no se corte mi internet y observemos. Hola hijos de Tesla, bienvenidos a un nuevo video para tu canal Temas de Ingeniería Eléctrica. En el video de hoy estaremos viendo algo sumamente importante. Me refiero al código de colores en los conductores eléctricos. Mi nombre es Joel y te mando un fuerte saludo. Esto empieza ahora. Importancia del uso correcto de las normativas de colores. Su gran importancia radica en que los conductores se pueden identificar con mucha más facilidad. Pues imagínate tú llegar a una instalación eléctrica a hacer algún trabajo donde todos los conductores tengan el mismo color. No va a ser igual, ¿cierto? Que si te topas una instalación eléctrica donde sí se respetan las normativas de colores. Aunque siempre es bueno usar otras herramientas como por ejemplo los buscapolos. Eso te va a ayudar a verificar si realmente se respetó el código de colores en una instalación. Al igual que si tú respetas el código de colores, tu trabajo se va a ver mucho más profesional. Vamos a empezar por el código de colores según la norma NEMA americana y refiriéndonos a los conductores en corriente alterna. El neutro. Hay muchas formas de identificar el conductor neutro según el aislante dependiendo del país, pero la más común es el color blanco. Se usa principalmente en instalaciones eléctricas en los hogares. El neutro tiene varias funciones, pero la principal de ellas es proveerle a la corriente un camino por donde circular. Un equipo, para que pueda funcionar, tiene que circular corriente a través de él, y para que esto pueda suceder, tiene que haber un camino para dicha corriente. Aquí arriba te voy a dejar un video por si quieres ver más funciones del neutro. Conductor de tierra. Número 1. Totalmente verde. Número 2. Amarillo con una línea helicoidal o una línea recta de color verde. Y tercera, un conductor totalmente desnudo. El conductor de tierra no es un conductor que tenga una función activa en el circuito, solo actúa en situaciones de falla, para proteger la vida de las personas y la vida útil de los equipos. Nuevamente aquí arriba te voy a dejar un video donde hablo de otras funciones que tiene la toma tierra. Realmente es el mismo video donde hablo de las funciones del neutro, solo que esta vez cuando des clic en él te va a llevar directamente a donde empiezo a hablar de las funciones de la toma tierra. Conductor fase. El color del aislamiento del conductor fase puede ser absolutamente cualquier color que no coincida ni con el color del neutro ni con el color del cable de la toma tierra. Pero los colores más comunes es el color de aislante negro, color de aislante rojo o azul oscuro. El conductor fase, al igual que el conductor neutro, son conductores activos en el circuito eléctrico. El neutro es el encargado de que haya un camino para la circulación de corriente y la fase es la encargada de que exista dicha corriente. Ahora, antes de pasar para los conductores de corriente directa, te voy a dejar esta tabla aquí para que veas cómo puede variar los colores de los aislantes según el tipo de sistema. Cuando digo tipo de sistema me refiero a si es monofásico, si es trifásico, si es de 3 hilos, si es de 2 hilos, si es de 4 hilos, etc. Si se fijan en la tabla, el conductor del neutro y de la tierra prácticamente no cambian, independientemente del tipo de sistema que sea y al voltaje que esté trabajando. Ahora vamos a ver los colores que se usan cuando estamos trabajando con corriente continua. Polo positivo. El color del aislante que se usa para el polo positivo tiende a ser rojo. Polo negativo. El color del aislante del conductor para el polo negativo es negro. El polo positivo y el polo negativo vendrían siendo como la fase y el neutro en corriente directa. El polo positivo es el encargado de que exista una corriente para que el equipo pueda funcionar y el polo negativo es el encargado de darle un camino a dicha corriente para que el equipo pueda funcionar. Color del aislante de la toma tierra en corriente directa. Dependiendo del país puede ser verde, gris o blanco. Y la función del conductor de tierra tanto en corriente directa como en corriente alterna sigue siendo la misma. Y antes de empezar con los colores de la norma IEC europea, te voy a pedir una pequeña cosita. Suscríbete. Norma IEC europea. Conductor neutro.
El color del material aislante para el conductor neutro, según esta norma, es azul claro. Este color no se puede usar en más ningún otro conductor. Conductor de fase. Los colores del material aislante de los conductores de fase suelen ser marrón, negro o gris. Eso en caso del que el circuito tenga 3 fases, pero si la instalación es monofásica, el color que se usa es el marrón. Conductor de la toma tierra. El color del material aislante para este tipo de conductor suele ser una combinación del color amarillo con el color verde. Y bueno, hijos de Tesla, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya resultado muy útil. Recuerda suscribirte si no lo has hecho aún y nos vemos en la próxima. Bien, muchachos. Elizabeth me estaba preguntando, ¿el cordón mellizo tiene fase y neutro? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Esa pregunta la hago al grupo. Sí, profesor. Ya, sí tiene, dependiendo. Miren, muchachos, nosotros aquí en Lima hay muchos distritos que no tenemos neutro, los dos son fase y lo podemos identificar con un buscapolo. Ahora, el cordón mellizo hoy en día ya no se usa en lo que es instalaciones eléctricas, ¿no? Ya no está permitido, solamente está permitido para sistemas de pequeños artefactos. Inclusive yo no lo recomiendo para extensión. Debemos de utilizar pues el cable vulcanizado, que es mucho mejor, ¿no? Utilizar cordón mellizo es un peligro en las instalaciones domésticas. ¿Estamos, muchachos? Lo que debemos de utilizar son nuestros cables, ya sean unipolares y etcétera, que lo voy a pasar a explicar. Miren, vamos a tener nosotros que los conductores eléctricos, al hablar de conductores eléctricos estamos hablando de cables eléctricos, ¿no? De los cables. Vamos a hablar de los cables que vamos a poner en nuestras viviendas, ya sea un cable, un conductor, 2 conductores, 3 conductores, etcétera. Pero miren, perdón, vamos a tener cables unipolares. ¿Qué quiere decir con cable unipolar? ¿Y qué nos va a decir la norma técnica peruana 370-352 y el Código Nacional de Utilización? ¿Qué cosa es un cable unipolar? ¿Qué cosa es un cable bipolar? ¿Qué cosa es un cable tripolar? Un cable tetrapolar. A ver, ¿quién me puede decir? Unipolar es uno. Unipolar es el cable que transporta un solo polo, profesor. Cuando es bipolar significa que está transportando 2 cables cada uno, y cuando es tripolar es 3 cables en un solo, en un mismo empaque, ¿no? Claro. Empaque o recubrimiento. Claro. Muy bien. Miren, jóvenes, ustedes ven acá que tengo en mano, tengo un cable, ¿de qué tipo? Unipolar. Unipolar, ¿no? Unipolar. ¿Por qué? Porque solamente es uno. ¿Estamos, jóvenes? Solamente es uno. Ahora, entre los cables yo voy a tener el alambre eléctrico. No sé si ustedes aprecian un solo polo. Este es alambre. Muy poco se usa en las instalaciones eléctricas. Voy a tener un cable, ¿no? Este es de 7 hilos. Este es un conductor número 4. Este es cable porque va a tener varios hilos, ¿no? También es unipolar. Este de acá es un pedazo de cable vulcanizado porque va a tener... ¿Qué tipo de conductor es este? Bipolar, profesor. Bipolar, porque tiene 2 conductores. ¿Estamos, muchachos? 2 conductores. Miren, uno negro
uno negro, el de acá arriba, y uno blanco, ¿no? El vulcanizado se caracteriza porque cada conductor presenta su aislamiento y está recubierto. ¿Estamos? Ahora, yo voy a tener también este de acá. Este es un cable bipolar, pero se utiliza en las instalaciones eléctricas. ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No, Eso es para sistemas de audio. Lo utilizamos para sistemas de audio, más se utiliza para la electrónica. Ya ustedes saben de que el color negro es para el negativo y el rojo es para el positivo. Ahora, también tenemos este de acá. ¿Qué cosa es? ¿Se aprecia o no se aprecia? A ver, voy a desarmarlo. ¿Es un cable mellizo, profesor? Es un cordón mellizo, ¿no? Mellizo. ¿Será unipolar o bipolar? El mellizo. Este de acá. Polar, profe. Bipolar. Son dos conductores, ¿no? Bien. Ahora, volviendo a este de acá, el cable vulcanizado. Vamos a tener que los vulcanizados pueden ser, miren, blanco, vean el color, blanco, negro, ¿no? En este caso, bipolar. Pero vamos a tener también cables tripolares. Va a aparecer un conductor más. Yo voy a tener en el mercado que aparece un conductor más. Y ese conductor que aparece puede ser un conductor rojo o puede ser un conductor verde con franjas, amarillo con franjas verdes, que es el conductor de tierra, que va a ser tripolar. También puede ser, o vamos a encontrar, cable vulcanizado de 4 conductores, que va a venir rojo, negro, blanco, verde con franja amarilla, ¿no? Y esto lo fabrica, pues, jóvenes, las empresas que fabrican los conductores eléctricos, y lo vamos a ver en esta tabla. ¿Por qué? Porque las empresas que fabrican los conductores eléctricos no pueden fabricar como ellos quieren, sino tienen que cumplir algunas normas aquí en el Perú. Y esas normas nos dicen lo siguiente: que el cable unipolar va a ser de cualquier color. La norma técnica peruana me dice de cualquier color. Y ustedes se habrán dado cuenta que tenemos cables de color rojo, cables de color blanco, cables de color verde, ¿no? Su aislamiento va a ser de diferentes colores, o no, o es solamente negro y blanco. No, va a ser de cualquier color, ¿no? Y lo venden en rollos de 100 metros. ¿Estamos, muchachos? Estos cables unipolares pueden ser rojo, blanco, verde, celeste, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier color. Su utilización no lo especifica. Vamos a tener los cables bipolares. Bipolares, 2 polos, de preferencia blanco y negro. Miren, aquí entra en juego el cable vulcanizado que les mostré. Blanco y negro, jóvenes, blanco y negro, ¿no? Y en los circuitos monofásicos de corriente alterna o corriente continua, miren, negro y rojo, el que les mostré, ¿no? El negro y el rojo que se utiliza para sistemas de audio, también se utilizan para circuitos en lo que es electrónica. En la electrónica se utiliza mucho la corriente continua. Y también me dice blanco y negro. ¿Estamos, muchachos? Ahora, los cables tripolares. Esto hace referencia, como les decía, el segundo y el tercero y el cuarto hace referencia a los cables vulcanizados, ¿no? Son aquellos cables que tienen doble recubrimiento. Y van a ser, ¿no? Miren, vamos a tener 2 formas. De preferencia, miren,
negro, rojo y blanco, cuando es tripolar, ¿no? De preferencia negro, rojo, blanco, o puede ser negro, blanco, verde, amarillo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener dos conductores más la línea tierra. Aquí yo voy a tener los tres conductores que van a ser las tres fases, ¿no? Y su utilización me dice lo siguiente. En circuitos monofásicos en corriente alterna o continua, tres conductores van a ser negro, rojo, blanco o gris natural con franjas coloreadas. Muy poco se utiliza esto, pero también hace mención. Vamos a tener los cables tetrapolares, el cual nos dice tetra es 4, tri es 3, por si acaso me olvidaba, tetra es 4 conductores, ¿no? Me dice de preferencia rojo, negro, azul y blanco, o puede ser rojo, negro, blanco y verde amarillo. Cuando utilizamos tres fases más el neutro, el de abajo, y el de arriba es cuando es, perdón, el de abajo, el primero es rojo, negro, azul y blanco, es cuando utilizamos las tres fases y el neutro. Y el segundo, ¿no?, que es rojo, negro, blanco y verde, es cuando utilizamos tres fases y la línea tierra. Aquí también la norma nos dice, en cuanto a la utilización, vamos a tener que el rojo, negro, azul y blanco o gris natural cuando se requiera conductor neutro, ¿no? Este cuadrito también está en el Classroom y es de mucha importancia. Ahora vamos a ver un videíto de los conductores eléctricos jóvenes. ¿Estamos? Hola a todos. Hoy les enseñaré los tipos de conductores que necesitamos para una instalación eléctrica domiciliaria, cuál elegir y por qué. Así que empecemos. Antes que nada debes saber que existen dos tipos de conductores. Por un lado tenemos al cable, que está formado por varios hilos de cobre, como estos, y el alambre, que está formado por un solo hilo de cobre. Ambos resisten perfectamente la cantidad de corriente para la cual fueron diseñados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por un lado tenemos al alambre, que al estar hecho de un solo hilo de cobre es más rígido, por lo tanto existe la posibilidad de que al jalarlo por las tuberías eléctricas el alambre se rompa o el aislante se desgarre, dejando expuestas secciones de cobre que en el futuro podría ocasionar accidentes. Por otro lado, en el cable esto no pasa. ¿Por qué? Porque el cable es flexible. Sin embargo, en los cables, lo que he visto es que en algunas instalaciones eléctricas presionan demasiado el tornillo asegurador, lo que provoca que algunos hilos se rompan. Y si algunos hilos se rompen, disminuye la sección o grosor del conductor. Y si disminuye la sección del cable, aumenta la resistencia al paso de la corriente. Y si aumenta la resistencia, aumenta el calor producido. Y si aumenta el calor, el tomacorriente se derrite. Y si el tomacorriente se derrite, me llamas a mí. Y si me llamas a mí, yo cobro carito. ¿Por qué? Porque me gusta el dinero, como me gusta. Fuera de bromas, con una adecuada instalación no tendría por qué suceder esto. Sigamos. Ahora, el uso de cables es de acuerdo a su medida y existen dos sistemas de medición. Una medición por calibre basado en el sistema AWG y una medición por sección en milímetros cuadrados, esta es la sección, basado en el sistema métrico decimal. Y por aquí tenemos la cantidad de corriente o amperes que puede soportar el cable.
Como decía, estos son los cables que generalmente se usan en una instalación domiciliaria, donde tenemos al cable calibre 14 o su equivalente, el 2.5 milímetros, que soporta una cantidad de hasta 15 amperes y se usa generalmente para el alumbrado e interruptores. Luego tenemos al calibre 12 o su equivalente, el 4.0 milímetros, que soporta una cantidad de hasta 20 amperes y se usa generalmente para tomacorrientes de uso general. Luego tenemos el calibre 10 o su equivalente, el 6.0 milímetros, que soporta una cantidad de hasta 30 amperes y se usa en la instalación de lavadoras, secadoras, lavavajillas. Luego tenemos el calibre número 8 o su equivalente, el 10.0 milímetros, que soporta entre 40 a 55 amperes. Y su uso puede ser el mismo que el calibre 10, solo que es más recomendado para la terma eléctrica y cocinas eléctricas. Finalmente tenemos el cable número 6 o su equivalente del 16.0 milímetros, que soporta entre 55 a 75 amperios, y es el cable que va desde el poste de la calle hasta tu medidor, o también tiene uso industrial. Ahora, ¿por qué existen dos límites diferentes? Debes saber que este equilibrio entre el calibre y la cantidad de corriente o amperes está calculado a una temperatura de 40 grados. Obviamente el aislante del cable soporta una mayor temperatura y esa temperatura es de 60 grados. Actualmente en el mercado existen cables con aislantes que soportan una mayor cantidad de temperatura. Y si soportan una mayor cantidad de temperatura, pueden soportar una mayor cantidad de corriente. Ahora, ¿cómo saber de qué tipo es el cable que has comprado? Pues los cables tienen códigos, como estos tres de aquí. Existen muchos más, pero estos son los más conocidos. Por ejemplo, aquí tenemos la T, que significa que es un aislante termoplástico, que soporta hasta 60 grados. Sí, Elizabeth, se indica el número de la calibre. W, que significa que el aislante le va a dar una resistencia al agua. Si tiene una H, significa que la resistencia al calor aumenta a 75 grados. Y si tiene dos H's, significa que la resistencia al calor aumenta hasta 90 grados. Eso quiere decir que este primer código, por soportar una menor temperatura, soportará una menor cantidad de corriente. Y este código, por soportar una mayor temperatura, soportará una mayor cantidad de corriente. Simple y sencillo. Si has llegado hasta este punto del video, habrás notado que no he hablado de esta parte, la resistencia del conductor, que nos permite calcular la caída del voltaje. ¿Y por qué es importante saber la caída del voltaje? Por ejemplo, en el Perú el voltaje es de 220 voltios. En este cuadro vemos la información de una lámpara que nos dice que debe conectarse a 220 voltios. En efecto, esta lámpara funciona a 220 voltios, pero te da un margen de error de más o menos 10%. Eso quiere decir que esta lámpara puede funcionar con un voltaje de entre 200 a 240 voltios. ¿Y por qué te da este rango? Porque si te has fijado en el poste que tiene el transformador de tu vecindad, que es el que te entrega el voltaje, no te entrega 220 voltios, te entrega más, te entrega alrededor de 240 voltios. Y a medida que te vas alejando del transformador, ese voltaje va cayendo. Si en este punto te entregaba 240, aquí te puede entregar 235, 230, 225... 220, 210 y 300 metros más allá. En esta casa, el voltaje que te llegará, imaginemos que sea 150. Con 150, esta lámpara no te va a funcionar. Es por eso que es importante saber los datos de la caída de voltaje. Creo que haré un video para ver cómo podemos salvar esta distancia y que el voltaje que nos llegue a la casa nos permita usar esta lámpara, porque se puede salvar esta distancia. Por otra parte, tranquilo, no te psicosees. Si vives en una vivienda familiar, en una ciudad, este dato no te afecta, porque seguramente la distancia de tu casa al transformador no es grande. Eso es todo. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta. Bien, jóvenes, como han visto en el video. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Alguna preguntita?
Bueno, profesor, recién he entrado, así que todavía al menos lo poco que he escuchado ha sido muy interesante. Muy bien, gracias por la atención prestada. Bien, como hemos visto en el video, vamos a tener que los conductores eléctricos pueden ser de alambre desnudo, significa que no tiene aislamiento. Este se utiliza mucho para lo que es puesta a tierra, ¿no? O varillas para la construcción de un posatierra. Tenemos el alambre aislado, muy poco hoy en día utilizado en las instalaciones residenciales. Vamos a tener el cable, ¿no? El cable flexible, que se utiliza mucho hoy en día en las instalaciones eléctricas. Vamos a tener el cordón mellizo, ¿no? El blanco, que ya no está permitido su uso en los circuitos de nuestra vivienda. Yo tampoco lo recomiendo que lo utilicen en extensiones, ¿no? Solamente se utiliza en pequeños artefactos como conexión. Y vamos a tener el cable de uso rudo vulcanizado, que lo podemos utilizar, se acepta, ¿no? Existe de 2 conductores, 3 conductores, lo podemos utilizar como extensión y es más seguro, ¿no? Ya aquí observamos un cable, aquí un cordón mellizo, aquí un conductor flexible vulcanizado. Y Profesor, vamos a... Sí. Disculpe, una consulta. En la tabla indicaba de que dependiendo del calibre era el uso de la cantidad de corriente, ¿no?, que se podía utilizar. Pero también tiene que ver el número de polos. También eso no influye. Porque si yo tengo un cable número 8 unipolar y un cable número 8 tripolar, es decir, la cantidad de amperios que tiene que usar no varía. No varía. ¿No? Mira, una cosa es los conductores, para responder esa pregunta, el conductor eléctrico, todos los conductores van a tener una cosa, va a tener el hilo de cobre, ¿no? Y su aislamiento. Voy a poner el aislamiento acá con rojo. El aislamiento es el que va a permitir o va a aislar a cada conductor. ¿Estamos? Ahora, este aislamiento va a tener una propiedad, diferentes tipos de propiedades. Yo puedo tener, los más comerciales son, ¿no?, el tipo TW, otro es el tipo THW y el tipo THHW. Ahora, nosotros cuando vamos a la ferretería y pedimos, por ejemplo, señor, deme 20 metros de cable número 14, lo pedimos por la cantidad y el número, ¿no es cierto? Pedimos por la cantidad y el número, pero no lo pedimos por esto, por el aislamiento, por esto de acá. ¿Sí o no? Nos pueden vender conductor TW, THW y THWN. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El aislamiento, ¿no?, me va a soportar mayor temperatura. ¿Qué quiere decir mayor temperatura? Que yo por este conductor, este hilo de cobre, puedo pasar más corriente, se puede calentar y el aislamiento no se va a fundir, no se va a cuartear, va a soportar esa corriente, ¿no? Entonces, el TW me soporta 60 grados centígrados, el THW 75, el THHW me soporta 90 grados, ¿no? Me soporta mayor, eso quiere decir mayor corriente.
Pero, muchachos, para no complicarnos la vida, existen tablas. Vamos a tener que los conductores eléctricos se van a dar bajo dos normas. Una, el calibre americano, que es el AWG del American Weir Gauge, del Instituto American Weir Gauge, y la sección en milímetros al cuadrado, que es la norma europea. ¿Estamos, muchachos? Ahora, en el calibre americano, nosotros vamos a pedir los conductores por número, ¿no? El número, los más conocidos son el número 14, el 16 también, el número 14, el 12, 10, 8, 6, 4, 2. Ya más, por ejemplo, el número 18, número 20, existe hasta el número 40. Son utilizados en hilos para bobinado de motores. Ahora, cuando hablamos de una sección número 16, más o menos su sección es así. O sea, sección, esta es la longitud. Observen ustedes al lado derecho de la diapositiva. Esta es la longitud. Esta es la longitud del conductor. La longitud es el largo. Y cuando hablamos de sección, es cuando yo veo mi conductor así, de frente. Voy a ver una circunferencia. Esta es la sección. Esta circunferencia tiene pues un área. Y esta área es su sección, ¿no? Esta sección, todas las empresas que fabrican conductores eléctricos las deben de respetar, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un conductor número 16, su sección va a tener, miren, 1,31 milímetros. O sea, toda esta sección, todo esto, ¿no? Es 1,31 milímetros al cuadrado, ¿no? Cuando yo hablo de una sección número 14, ya aquí la sección es un poco más grande, va a aumentar. Cuando la sección yo pido un cable número 12, su sección va a ser más grande que la del 14. Yo pido un cable número 10, la sección va a ser más grande. Y así, cuando menor es el número en el calibre americano, más grande va a ser la sección. ¿Estamos? Y aquí vamos a tener el área o la sección de los conductores. Todo lo que estoy marcando con azul, ¿no? Esta es la sección. Y esta aquí al ladito vamos a tener la cantidad de corriente, ¿no? Según tablas que me soporta el conductor. ¿Qué quiere decir? Miren, el número 14, cuya sección en la norma americana es de 2,08 milímetros al cuadrado, me va a soportar 15 amperios de corriente. O sea, ¿qué quiere decir? Que por ese conductor yo puedo transportar 15 amperios y el conductor va a estar feliz, ¿no? Dentro de tuberías. Y a la intemperie me va a soportar 18 amperios. El número 12, ¿por qué se utiliza el número 12 para lo que es tomacorrientes? Su sección va a ser de 3,31 milímetros al cuadrado y me soporta 20 amperios en tuberías, y a la intemperie 25. Y así voy a tener que cada conductor me va a soportar un determinado tipo de amperaje. Pero también voy a tener su equivalente, jóvenes. Miren, voy a tener su equivalente. Por ejemplo, se habla mucho que el número 14, su sección es 2,08, o su equivalente en la norma europea. Si ustedes ven en las filas de color rosado, aparece el 2,5. Su equivalente del número 14 es 2,5 milímetros al cuadrado. El número 12, su equivalente en la norma europea es 4 milímetros al cuadrado. El número 10
es 6 milímetros al cuadrado, el número 8 es 10 milímetros al cuadrado, el número 6 es 16 milímetros al cuadrado, el número 4 es 25 milímetros y el número 2 35 milímetros al cuadrado. Esto es equivalencia. ¿Estamos? Yo puedo usar una sección de 4 milímetros o un número 12, ¿no? Que es la equivalencia, jóvenes. ¿Estamos hasta ahí? ¿No? Y mucho se habla de esto, de las equivalencias, que después lo vamos a ir viendo en cuando veamos plano eléctrico, ¿no? Plano eléctrico. Ahora, todo conductor va a tener su aislamiento, y actualmente el aislamiento pues va a tener los siguientes materiales, ¿no? Y va a tener una denominación según las normas americanas. Va a tener un material aislante y va a tener una propiedad. Miren, si aparece una A, va a ser asbesto, una C, algodón, una MI, aislamiento mineral, una N, nylon, una P, polietileno, R, goma, RU, goma pura, con 75 a 80% de látex, S, seda, T, termoplástico, B, algodón barnizado, y también vamos a tener la propiedad, ¿no? Estas propiedades pueden variar. F después de la R o T indica que es de uso especial, H es resistente al calor, SD de combustión retardada, W resistente a la humedad, WP resistente a la intemperie, y F colocada al final indica prueba de llama. Como les decía, vamos a tener conductores con las siglas. Esto viene marcado en el aislamiento, por ejemplo con la TW, que significa alambre o cable de artefacto con aislamiento termoplástico resistente a la humedad, o puede ser THW, alambre o cable de artefacto con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad en el caso de 75 grados centígrados, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Profesor, una pregunta. Sí. Para una instalación domiciliaria, ¿es necesario que vaya el cable puesta a tierra? Sí, hoy en día sí es necesario, ¿no? Es necesario que vaya el cable puesta a tierra, por lo menos digo yo, en lo que es tomacorrientes, pero ya se estila poner el conductor de puesta a tierra en lo que es el sistema de iluminación, ¿no? Ahora, para iluminación se emplea el cable número 14 y el cable de puesta a tierra tiene que ser de la misma sección, número 14. Y para lo que es sistema de tomacorrientes se emplea el cable número 12 y también el cable de puesta a tierra va a ser número 12. Ahora, podemos utilizar el cable de puesta a tierra que tiene su franja con color original, o podemos poner un conductor amarillo, ¿no? Podemos poner un conductor amarillo como puesta a tierra, o verde. Sí, Juan Carlos, adelante. Profe, pero para poner esa puesta a tierra, obligado necesitamos un pozo a tierra. Exacto, obligado tenemos que tener un pozo a tierra. Hoy en día, para todos los que quieran tener un pequeño negocio, sí o sí piensen en poner una puesta a tierra y poner sus conductores o su conductor de puesta a tierra, ¿no? Hay que tenerlo. Hay que decirlo. Recién aquí en Perú estamos o se está buscando ordenar la casa, que nos va a costar. Sí, profe, yo tengo un negocio acá en mi domicilio y me están pidiendo para el pozo tierra. Ya, claro. No,
te van a pedir sí o sí, y sus diferenciales con sus interruptores termomagnéticos adecuados. Te están pidiendo, ¿no? Profesor, una consulta. Acerca de estos pozos a tierra, aparte del pozo a tierra piden unas pruebas. ¿Estos tienen que ser certificados por una empresa en especial? ¿O Mira, tiene que tener un certificado especial la empresa cuando hace estas medidas de las resistencias con el telurómetro? no. Solamente que esté certificado por un ingeniero electricista. Y un mecánico eléctrico o un ingeniero electricista. Los dos, mecánico eléctrico o ingeniero electricista. Colegiado. Ya, colegiado. Sí. Ok. Gracias, pues. ¿No? No hay ningún problema, ¿no? Eso sí pasa la prueba, lo omegan y listo, ¿no? Ahora hay muchos tipos de pozo, ¿no? Hay el de 3 metros en forma vertical, horizontal, tenemos pozos de 1 metro, que es una barra. Hay diferentes tipos de puesta a tierra ahora. Bien, jóvenes, aquí les pongo la actividad nuevamente, ¿no? Y les digo muchísimas gracias por su participación en